Descubra la conmovedora historia de Zaqueo, el recaudador de impuestos que subió a un árbol para ver a Jesús y terminó recibiendo mucho más de lo que esperaba. En este vídeo exploraremos cómo el encuentro de Zaqueo con Cristo transformó su vida y su corazón, llevándolo a devolver 4 veces más a aquellos a quienes había cobrado injustamente. Síguenos para comprender las poderosas lecciones de fe, conversión y generosidad que nos enseña esta historia y cómo podemos aplicarlas en nuestras vidas hoy. Suscríbete al canal para ver más historias bíblicas emocionantes y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún vídeo. Zaqueo, un nombre que muchos sabía, pero pocos ellos hablaron con respecto. No era muy querido, no entre el pueblo de Jericó. Era recaudador de impuestos y, peor aún, su jefe. Para muchos, Zaqueo era el símbolo de la codicia y la injusticia. Pequeño en estatura, pero grande en poder. Formaba parte de una élite odiada, rica a costa del sufrimiento de otras personas. Cada moneda que tomaba de los demás parecía aumentar el peso de su propia alma. Pero, curiosamente, toda esta riqueza y estatus no le aportaron la paz que tanto buscaba. Detrás de la fachada de poder e influencia, había un vacío que el dinero no podía llenar. Tal vez fueran las miradas desdeñosas de la gente o la conciencia silenciosa que lo perturbaba en las noches solitarias. Zaqueo estaba rodeado de riquezas, pero su corazón seguía inquieto. Algo dentro de él quería más. No más dinero, no más poder, algo diferente, algo que no podía explicar. Fue entonces cuando un murmullo empezó a circular por las calles de Jericó. Jesús, el hombre del que todos hablaban, pasaba por el pueblo. Dijeron que era un profeta, un sanador, tal vez incluso el Mesías. Zaqueo había oído hablar de los milagros, de las palabras de sabiduría, pero no sabía qué pensar. Sin embargo, algo dentro de él se encendió, una curiosidad, una necesidad de ver a este hombre de cerca. Tal vez, solo tal vez, al conocer a Jesús, pudiera comprender lo que faltaba en su vida. La noticia viajó rápidamente, como el viento por las estrechas calles de Jericó. Jesús estaba en camino y toda la ciudad parecía haber despertado ante este acontecimiento. El alboroto crecía a cada momento. Los comerciantes cerraron sus tiendas, las familias abandonaron sus hogares y todos querían ver al hombre que curó a los ciegos, levantó a los paralíticos y habló de un reino como ningún otro. Zaqueo, incluso en medio de sus preocupaciones y dilemas, no podía ignorar lo que estaba sucediendo. Ya había oído muchas historias sobre Jesús. Oyó hablar del pescador Simón, que abandonó todo para seguirlo, de la mujer que tocó sus vestidos y fue sanada. Pero hasta entonces todo esto parecía demasiado lejano. Jesús siempre estuvo en otro lugar, en otra ciudad. Ahora, sin embargo, Él estaba allí, y lo que era una simple curiosidad se convirtió en algo más grande. Un deseo estaba creciendo dentro de Zaqueo, algo que no había sentido en mucho tiempo. Necesitaba ver a Jesús, necesitaba mirarlo a los ojos. Pero cuanto más pensaba Zaqueo en ello, más claro se volvía el obstáculo. Era pequeño, y la multitud que ya empezaba a formarse en las calles no le daba espacio. Nadie le daría un lugar. Por el contrario, todo se evitaría. ¿Cómo pudo él, Zaqueo, un hombre despreciado, ver al que todos querían encontrar? Era como si el universo estuviera conspirando contra él. Pero, dentro de él, la curiosidad se convirtió en una llama. No podía darse por vencido tan fácilmente. La calle estaba llena de gente. El sonido de las voces, el ruido de pasos apresurados, la conmoción proveniente de todas direcciones. Era imposible atravesar la multitud. Zaqueo, con su baja estatura, apenas podía ver lo que sucedía frente a él. En lo haría estirado intenté mirar entre los hombros de la gente, pero fue inútil. Cada vez más frustrado, se dio cuenta de que simplemente no tendría la oportunidad de ver a Jesús entre esa multitud. El destino pareció jugando con él, recordándole una vez más sus limitaciones. Pero Zaqueo no era un hombre que aceptara fácilmente las derrotas. Mirando a su alrededor, su mente empezó a funcionar. Necesitaba encontrar una manera. Fue entonces cuando vio una higuera al costado del camino,
con ramas fuertes y lo suficientemente altas como para brindarle una vista privilegiada. El plan era simple. Si no podía ver a Jesús desde el suelo, ellos creen desde arriba. Sin pensarlo dos veces, Zaqueo corrió hacia el árbol. Un hombre tan importante, acostumbrado a mandar, no dudó en subir. Subió con la destreza de quien sabe lo que quiere, ignorando las miradas de sorpresa o desprecio de quienes lo reconocían. Era algo raro de ver que un hombre de su posición se sometiera a tal acto. Pero a Zaqueo no le importaba lo que pensaran. Estaba concentrado en una cosa, ver a Jesús. Desde arriba, finalmente instalado en una robusta rama, podía verlo todo. El zumbido de la multitud, las miradas ansiosas y, a lo lejos, el hombre que tanto deseaba ver. Jesús se acercaba. Era una sensación extraña, casi infantil, estar en ese lugar. Un hombre tan poderoso, conocido y temido por todos, ahora colgado de un árbol como un niño curioso. Pero él no pensó en eso. Su único foco era Jesús, y ahora lo vio. La multitud estaba entusiasmada a su alrededor. Todos intentaban acercarse, tocarlo, escuchar sus palabras. Jesús caminaba lentamente, con una serenidad que contrastaba con el caos que lo rodeaba. Zaqueo, por un momento, olvidó dónde estaba. Estaba tan fascinado por la figura de Jesús que nada más parecía importarle. Ese hombre, que apenas lo conocía, ya provocó un cambio profundo en su corazón con solo su presencia. Zaqueo no esperaba más que un breve vistazo desde lejos, un recuerdo que conservaría consigo. Esto fue lo que pensó que sería el final de su viaje ese día. Pero entonces sucedió algo sorprendente. Jesús se detuvo, justo debajo del árbol donde estaba Zaqueo. La multitud también se detuvo, curiosa y confundida. Los ojos de Jesús se alzaron y se encontraron con los de Zaqueo. En ese instante, el tiempo pareció ralentizarse. Zaqueo no podía creerlo. De todos los lugares a los que Jesús pudo haber ido, se detuvo allí mismo, debajo del árbol donde Zaqueo se escondió entre las ramas. Los ojos de Jesús se alzaron, fijándolo. Esa mirada, algo en él era diferente. No fue solo curiosidad. Era como si Jesús ya supiera todo sobre él, como si conociera su historia, sus errores, sus miedos, sus defectos más profundos. Y al mismo tiempo, esa mirada no tenía ni una pizca de juicio. Por unos momentos Zaqueo permaneció inmóvil, sin saber qué hacer. Los latidos de su corazón eran tan fuertes que podía oírlos como un tambor. Se preguntó, ¿por qué Jesús me mira? Me va a confrontar aquí, delante de todos. La multitud también guardó silencio, esperando lo que vendría después. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Todas las miradas, todas las expectativas, estaban ahora centradas en aquella escena inesperada. Fue entonces cuando Jesús, con la misma tranquilidad que mostraba en todos sus gestos, llamó: «Zaqueo, baja pronto». Esas palabras, dichas con tanta naturalidad, lo tomaron por sorpresa. Jesús lo llamó por su nombre. ¿Cómo podría saberlo? Nadie había dicho nada. Zaqueo estaba allí, escondido, casi como un espectador silencioso del paso de Jesús. Pero Jesús lo vio. Jesús lo conocía. Antes de que Zaqueo pudiera procesar todo, Jesús continuó: «Hoy es necesario que me quede en tu casa». El mundo de Zaqueo parecía haberse puesto patas arriba con esas palabras. Jesús, el hombre más admirado por todos, no solo lo llamó por su nombre, sino que le dijo que vendría a su casa. La sorpresa se apoderó de Zaqueo. Nadie había querido nunca entrar en su casa. Él, el principal recaudador de impuestos, visto como un traidor y pecador, recibió ahora una invitación del mismo Jesús. No fue una invitación cualquiera. Fue un gesto de profunda aceptación. Aquel a quien todos consideraban santo, puro, digno, quería estar con él, el más despreciado entre el pueblo. La multitud murmuró. La gente susurraba entre ellos en estado de shock. «¿Qué quieres decir? Jesús va a casa de un pecador», dijeron en tono de reproche. Era imposible ocultar la incredulidad en los rostros de muchos. A los ojos de la multitud,
Zaqueo no merecía semejante honor. ¿Cómo podría alguien como él, que explotaba a su propio pueblo, ser digno de acoger a Jesús en su casa? Los susurros se hicieron más fuertes y el peso del juicio era palpable. Pero Jesús parecía ajeno a todo esto. No le importaban las apariencias, lo que dijeran. Su foco estaba en Zaqueo, en ese hombre al que todos juzgaban, pero que él veía de manera diferente. Había algo más profundo, algo que Jesús vio más allá de las riquezas y los errores. Zaqueo, todavía aturdido, bajó apresuradamente del árbol. ¿Qué pasaba por tu mente en ese momento? Su corazón latía más rápido mientras se preparaba para recibir al hombre que, con solo unas pocas palabras, ya había tocado profundamente su alma. Y así, con el camino abierto por Jesús, partieron hacia la casa de Zaqueo. La noticia de que Jesús iría a casa de Zaqueo se difunde rápidamente, como un torbellino que pasa y sacude todo a su alrededor. La multitud, ya perpleja por la atención que Jesús había prestado al jefe de los publicanos, no podía creer lo que estaba sucediendo. La gente susurraba entre ellos. Sus miradas estaban llenas de desaprobación. «¿Cómo puedes?», murmuraron algunos. «¿Se quedará con un pecador?», preguntaban otros, en tono indignado. Esa escena fue casi irónica. Zaqueo, el hombre que todos evitaban, ahora tenía la atención de todos. Pero esta atención no era admiración. Al contrario, sentía el peso del juicio en los ojos de la gente. El recaudador de impuestos, siempre acostumbrado a ser ignorado, se encontraba ahora en medio de muchas críticas. La gente se preguntaba qué estaba haciendo Jesús. ¿No era este el hombre que hablaba de amor y justicia? ¿Cómo podría asociarse con alguien que robó a su propio pueblo? Pero Jesús, como siempre, no se dejó llevar por las expectativas de la multitud. Caminó junto a Zaqueo, como si nada más importara. Su presencia fue suficiente para silenciar las voces externas y traer paz a Zaqueo, que aún intentaba comprender todo lo que estaba sucediendo. La mente de Zaqueo estaba a tope. ¿Cómo sería ese encuentro? ¿Qué quería Jesús de él? ¿Por qué eligió el hogar de un hombre tan despreciado? Con el corazón acelerado y lleno de preguntas, Zaqueo guió a Jesús a su casa, sin saber que esa visita cambiaría su vida de una manera que nunca podría imaginar. Zaqueo abrió las puertas de su casa con manos temblorosas. Él, que estaba acostumbrado a vivir entre lujos y riquezas, ahora se sentía pequeño en comparación con la persona que acababa de acoger en su casa. Jesús entró tranquilamente, sin prisas, observando todo a su alrededor. La atmósfera en la casa era diferente, como si el aire mismo estuviera cargado de una tensión silenciosa. Estaban el hombre más odiado de la ciudad y el hombre más admirado, juntos, frente a frente. El contraste entre ellos era marcado, pero Jesús no parecía verlo de esa manera. Sentados a la mesa, comenzó la cena. Los sirvientes de Zaqueo, que tampoco ocultaron su sorpresa, sirvieron la comida con manos rápidas y miradas curiosas. La conversación fluyó con sencillez. No sabemos exactamente qué se dijo en esa cena, pero podemos imaginar el impacto que esas palabras tuvieron en Zaqueo. Jesús, con su forma única de hablar, probablemente no lo confrontó con acusaciones directas. En cambio, sus palabras deben estar llenas de comprensión y misericordia, como si dijeran: «Sé quién eres, sé lo que hiciste, pero estoy aquí porque eres importante para mí». Zaqueo, que antes vivía rodeado de riquezas materiales, ahora sentía que en la mesa había algo mucho más valioso. Cada palabra de Jesús tocaba un lugar profundo de su alma, haciéndolo revisar cada decisión, cada moneda que había hecho de manera deshonesta. El corazón de Zaqueo, endurecido por años de codicia, comenzó a quebrarse. Algo dentro de él estaba cambiando. Zaqueo apenas podía contener la mezcla de sentimientos que se agitaban en su interior. Mientras Jesús hablaba, cada palabra parecía penetrar las capas más profundas de su conciencia. Fue como si, de repente, todas las riquezas y todo el poder que había acumulado a lo largo de los años ya no significaran nada. La opulencia de su casa, las monedas amontonadas en sus arcas, todo parecía perder valor en presencia de Jesús.
Fue entonces cuando, con un impulso incontrolable, Zaqueo se levantó. Su voz, llena de nueva convicción, llenó la sala. «Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres». Las palabras salieron con una urgencia que lo sorprendió incluso a él mismo. El hombre que alguna vez fue conocido por su avaricia ahora estaba dispuesto a renunciar a gran parte de su fortuna. Pero él no se detuvo ahí. Con los ojos fijos en Jesús, continuó: «Y si le robé algo a alguien, se lo devolveré 4 veces más». Esas palabras resonó en el ambiente, dejando a todos en silencio. La promesa que acababa de hacer Zaqueo era grandiosa. Devolver 4 veces lo que había extorsionado era una cantidad exorbitante, un sacrificio que pocos estarían dispuestos a hacer. Pero Zaqueo estaba decidido. Algo había cambiado radicalmente dentro de él. No solo quería redimirse, quería arreglar lo que había roto, reparar las injusticias que había causado. Y mientras estaba de pie, todavía jadeando por su propia declaración, los ojos de Jesús brillaron con aprobación. Zaqueo permaneció allí, de pie, sintiendo aún el impacto de las palabras que acababa de pronunciar. Nunca en toda su vida se había imaginado tomar una decisión tan radical. Ese hombre, conocido por su avaricia y sed de riquezas, ahora estaba dispuesto a renunciar a todo para corregir los errores del pasado. ¿Y por qué es eso? ¿Qué había llevado a Zaqueo a tal transformación? Era como si, en apenas unos momentos en presencia de Jesús, algo en su corazón se hubiera trastornado por completo. El cambio no provino de una presión externa, sino interna, de una necesidad que ni siquiera sabía que existía. El dinero, que alguna vez fue su único propósito, ahora le parecía insignificante en comparación con la paz y el perdón que sentía brotar de la mirada de Jesús. Era como si los muros que Zaqueo había construido a su alrededor con sus riquezas se estuvieran desmoronando uno a uno. Miró a su alrededor. La gente en la casa estaba en silencio, todavía procesando lo que han terminado para escuchar. Era evidente que nadie esperaba una actitud tan extrema de un hombre como Zaqueo. Pero la expresión de Jesús permaneció tranquila, llena de profunda comprensión. La generosidad que brotó de Zaqueo no fue solo una decisión material, fue el reflejo de un cambio mucho mayor, una transformación que comenzó en el corazón. Zaqueo sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Claramente sintió que Jesús no estaba allí solo para visitar su hogar. Había venido para cambiarlo todo, para traer luz donde antes había oscuridad. Jesús, mirando a Zaqueo con una dulce sonrisa, alzó la voz y dijo: «Hoy ha llegado la salvación a esta casa». Esas palabras, simples y directas, resonó con una fuerza indescriptible. No fue solo una declaración, era una afirmación de que algo extraordinario había sucedido allí, en ese momento, dentro de esa casa. La salvación, que muchos pensaban que estaba reservada para los justos y perfectos, había llegado al hombre más improbable de Jericó. La gente alrededor apenas podía creer lo que escuchaban. ¿Salvación para Zaqueo? El hombre que todos despreciaban, que había pasado años explotando al pueblo, ¿era ahora el blanco de la gracia de Dios? Esto parecía imposible. Pero Jesús no vio el exterior. Miró el corazón, y el corazón de Zaqueo, una vez endurecido por la codicia, ahora estaba completamente transformado. Era una persona nueva. Y no fue solo Zaqueo quien fue impactado. Tu hogar, tu familia, todos los que te rodean sentirían los efectos de este cambio. El principal recaudador de impuestos, el hombre que acumulaba riqueza a expensas de otros, se convirtió ahora en un ejemplo de redención y generosidad. La salvación había cruzado la puerta de su casa y se había establecido allí, como una luz que nadie podía apagar. Zaqueo lo sintió. Cada palabra de Jesús penetraba aún más profundamente en su alma. No sabía lo que le deparaba el futuro, pero estaba seguro de una cosa: nada volvería a ser igual. Jesús había traído algo que ningún dinero podía comprar. A partir de ese momento, la vida de Zaqueo tomó un rumbo completamente diferente. El hombre que alguna vez vivió para acumular riqueza y poder ahora se transformó, guiado por un nuevo propósito. Él, que había sido rechazado por la sociedad,
encontró en Jesús una aceptación que nunca antes había experimentado. Y esa aceptación lo hizo libre. Lo liberó de la codicia, del peso de la culpa y del vacío que lo perseguía, a pesar de toda su riqueza. Zaqueo no solo habló de dar la mitad de sus posesiones a los pobres y de reparar 4 veces lo que había tomado injustamente, sino que en realidad cumplió sus promesas. Su hogar, alguna vez conocido como símbolo de opulencia obtenida de manera deshonesta, se ha convertido en un lugar de intercambio, justicia y renovación. Zaqueo descubrió que el verdadero valor no estaba en el oro o la plata, sino en la bondad, la compasión y la gracia que había recibido y que ahora quería difundir. Jesús, al traer la salvación a la casa de Zaqueo, mostró a todos que la redención es posible para cualquiera, independientemente de su pasado o de sus errores. La transformación de Zaqueo fue la prueba viviente de que nadie está fuera del alcance de la misericordia divina. Su corazón, antes endurecido, ahora late en sintonía con el amor y la justicia. Pero, ¿qué podemos aprender de la historia de Zaqueo? Su vida nos invita a reflexionar sobre los cambios que somos capaces de realizar, sobre lo que realmente importa y cómo, incluso en la oscuridad más profunda, siempre existe la posibilidad de empezar de nuevo. Al igual que Zaqueo, todos podemos tener un encuentro que transforme nuestro camino. Pero la pregunta es, ¿estamos preparados para abrir nuestro corazón y responder a este llamado? A veces es necesario quitarnos el orgullo, las máscaras y hacer algo que nunca haríamos para lograr una verdadera transformación. Cuando Jesús miró a Zaqueo, no vio a un hombre corrupto, sino a alguien con potencial para cambiar. Y lo más impresionante es que Jesús no exigió nada a Zaqueo. Solo su presencia y el llamado fueron suficientes para que Zaqueo, voluntariamente, decidiera hacer algo extraordinario. Devolver lo robado y entregar la mitad de sus bienes a los pobres fue un gran gesto, pero lo que realmente lo marcó fue lo que representó ese acto, la entrega total de su vida a un nuevo propósito. Esta historia nos enseña que los grandes cambios comienzan en el corazón, de adentro hacia afuera. No fue la riqueza lo que Zaqueo abandonó, sino su apego a ella, su deseo de controlar su propia vida a través de las cosas materiales. Descubrió que hay algo infinitamente más valioso: la tranquilidad, la justicia y la relación con lo divino. Cada uno de nosotros, a nuestra manera, llevamos algo que debemos dejar atrás para vivir en plenitud. La historia de Zaqueo nos hace reflexionar. ¿Qué es lo que aún nos impide vivir una transformación completa? Si te gustó la historia de Zaqueo y quieres seguir siguiendo otras historias de fe y superación, no olvides darle me gusta a este video y compartirlo con tus seres queridos. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos, exploremos lecciones más poderosas de la Biblia.